Tenemos acá la primera pregunta del hermano Freddy Montañez Rubio. Dice, algunas personas hablan sobre una supuesta primera mujer que se llamaba Lili. ¿Qué puede responder sobre esa creencia judía? No es sino simplemente una creencia y superstición judía. Parte de una organización religiosa conocida como los Eviam, que quiere decir los pobres. Los Eviam fueron contemporáneos de los apóstoles, es decir, ellos hacían su trabajo en el mismo tiempo que predicaban los apóstoles. Están mencionados en Colosenses capítulo 2, Pablo hace una referencia a ellos, ya que ellos le rendían culto a los ángeles. ¿Por qué le rendían culto a los ángeles? Ellos creían que el cielo estaba lleno de arcángeles que eran autoridades en el cielo, y es cierto, la Biblia habla de arcángeles, y entre eso de creer y rendirle culto a los ángeles, ellos creían que Adán y Eva, antes de venir al mundo, eran arcángeles en el cielo. Especialmente Adán era un arcángel en el cielo, y ellos creían que además en el cielo existía también el matrimonio, que arcángeles se casaban con arcángelas, ángelas con ángeles, en fin. Ellos creían en esto y creían que en el cielo los ángeles se reproducen, que hay crecimiento demográfico, en fin, todo esto es una creencia que esta secta judía de los Evián tenían. En la creencia de que Adán había sido antes de venir a la tierra un arcángel, entonces que en el cielo era casado con una arcángela llamada Lila, y esta Lila le fue infiel en el cielo al arcángel Adán. Ella le fue infiel con un arcángel llamado Santiago. A consecuencia de su infidelidad con este arcángel Santiago, Adán la repudió. Y viéndolo Dios pues tan agobiado por la infidelidad de su mujer Lila, entonces Dios lo envió a la tierra, envió a Adán a la tierra. Esto es la creencia de esta gente, no la Biblia, sino estamos citando de dónde nace esta creencia. Entonces Dios ubicó al arcángel Adán, lo ubicó en la tierra. Pero en la tierra entonces Dios vio que quedaba completamente solito. Se toman las palabras que dice que no es bueno que el hombre esté solo, para decir que el hombre había quedado solo porque Lila, su mujer, le había sido infiel y ahora andaba con el arcángel Santiago. Entonces Dios, viendo que Adán había quedado solo en la tierra, entonces Dios le creó una nueva mujer, que fue Eva, para que no estuviera solo. Entonces Dios le creó una nueva mujer a Adán, y esta es Eva. Cuando vino que Adán y Eva tienen hijos, como lo relata el capítulo 4 de Génesis y el capítulo 5 de Génesis, que tuvieron los hijos pues, de Adán y Eva, entonces doña Lila, que antes le había sido infiel a Adán, le produjo celos eso de que Adán hubiera tenido hijos con otra mujer, y por eso se dedicó a hacerle la guerra a la descendencia de Adán y Eva. Entonces por ello ellos citan, salido de todo contexto y siendo una locura absoluta, el capítulo 6 de Génesis, diciendo que vieron los hijos de Dios. Ellos dicen que los hijos de Dios ahí eran los hijos de Lila y Santiago, o sea, producto de la infidelidad de Lila, la anterior esposa de Adán, con el arcángel Santiago, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, es decir, que la descendencia de Adán y Eva eran hermosas. Estos ángeles, hijos de Lila y Santiago, tomaron para sí mujeres, y para hacerles la maldad les engendraron hijos. Partan del hecho de que, si analizan, es una horrible tontería. Los ángeles no tienen sexo, como lo dijo el mismo Jesús en Lucas 20:34. Aparte de eso,
si era una mujer, una arcángela que había sido infiel en su matrimonio y se había unido, estando casada o siendo la esposa de Adán en el cielo, se había unido a otro arcángel, a Santiago, entonces era una fornicación o adulterio. Y siendo los descendientes de ellos, pues supuestamente los hijos de ellos, ¿cómo llamarlos hijos de Dios si eran producto del adulterio? ¿Cómo decir que esos son los hijos de Dios del capítulo 6 de Génesis? Eso se cae de todo lógica y de todo hecho racional. Eso no cabe en ninguna cabeza racional semejante tontería. Aparte, simplemente esta referencia queda como una de las tantas tonterías que se han escrito por producto de diversas sectas que han surgido, no solamente en aquel tiempo, sino en nuestros tiempos salen también las sectas con las creencias más ridículas y absurdas que uno puede imaginarse, o que queda uno horrorizado que en la cabeza de alguien se pueda formar semejante idea tan horrible, de distorsionada de toda realidad. Eso es lo que pasa con esto. Amén. Así es. Tenemos entonces otra pregunta que hay por acá en pantalla. Tenemos aquí el hermano Evars Nazarit nos dice: ¿cuál es la mejor versión de la Biblia hasta el día de hoy? En cuanto a versiones de la Biblia, diríamos que todas las versiones tienen cosas buenas y todas tienen cosas que no son tan buenas. Entonces, ¿qué es lo mejor? Tener varias versiones. Lo que aconsejo es que se tengan varias versiones de la Biblia, y es mucho mejor. Entonces no pudiera recomendar una en particular porque muchas de ellas tienen cosas buenas y otras no tan buenas. ¿Por qué? Porque generalmente no solamente el texto bíblico ha sido traducido, ha sido vertido de idiomas antiguos a las lenguas de hoy, y entonces de alguna manera siempre en las traducciones que se hacen, en el paso que se hace de un idioma a otro, algo se pasa por alto voluntaria o involuntariamente. Y lo otro es que cada uno de los copistas y de los traductores de la Biblia tienen sus creencias religiosas, y de acuerdo a sus creencias religiosas ellos buscan traducir o vertir el texto que favorezca, de alguna manera buscando que favorezca sus tendencias y creencias religiosas. Entonces, de eso no puede escapar el texto bíblico. Entonces, desafortunadamente existe eso, y por lo tanto lo mejor es tener diversas versiones de la Biblia y un texto, no solamente uno casarse con la versión del 60 o con la del 77 o con la del 95 o con las versiones anteriores a estas, sino mirar diversos textos y de ahí sacar la mejor conclusión, la que esté de alguna manera mejor o que tenga mejores contextos con el resto de contenido de la Biblia. Amén. Aparte, porque hermano Antonio, el usar varias versiones pues también nos arroja más luz al entendimiento del texto. Claro, ayuda. Ayuda mucho. Bueno, tenemos acá otra pregunta. De antemano, de pronto pedirles disculpas si ven de pronto algún inconveniente en pantalla. Hemos tratado aquí con la parte técnica de solucionarlo. Tenemos acá la pregunta de la hermana Diana Lucía Aguirre. Nos dice: Juan el Bautista bautizó a Jesús y sabía quién era. ¿Por qué entonces le manda a preguntar si él era el que habría de venir? A ver, citemos los dos hechos. El capítulo 1 del Evangelio según San Juan, y del verso 29 en adelante, Juan identificó plenamente a Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Jesús llegó caminando sobre la orilla del Jordán para ser bautizado por Juan. Entonces Juan lo identifica de inmediato y les dice a todos, a sus discípulos y a toda la gente que había ido allí, que era por multitudes que iban a ser bautizadas por Juan, les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego les dice: yo no le conocía. No está hablando que ahora no le conoce, sino que no le conocía. Pero por esto vine yo bautizando con agua,
porque el que me envía a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. No es que el Espíritu Santo sea ninguna paloma, sino simplemente es un lenguaje figurado que desciende sobre él como paloma. Ni menos dice ahí que sea una paloma blanca y no le pone color, Amén. sino simplemente sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma corporal como, comparativo, como de paloma. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Era una prueba de que ese era el Cristo, el Mesías. Bautizó miles de hombres y sobre ninguno de los miles que Juan bautizó pasó esto. Solamente pasó eso cuando bautizó a Jesús, para que Juan tuviera toda la certeza, la seguridad de que éste ciertamente era el Cristo. Entonces, cuando en el capítulo 7, estando ya Juan en la cárcel, envía a estos discípulos de Juan envía a unos discípulos que vayan donde Jesús está, para que le pregunten si Él es el Cristo o hay que esperar a otro. Lo hizo no por Él, lo hizo por sus discípulos. Juan sabe que Él va a morir y quiere que sus discípulos estén plenamente confirmados en la verdad de que ciertamente Jesús es el Cristo. Entonces lo hace no por Él, Él sabe perfectamente que Jesús es el Cristo. Lo hace para que sus discípulos tengan la plena certeza y estén plenamente convencidos de que este es el Cristo y que reúne todas las señales mesiánicas descritas en el capítulo 35 del libro de Isaías, del verso 4 en adelante y 5. Entonces, por eso los envió a Jesús. Y Jesús sabía eso, que Juan los iba a enviar, porque Jesús sabía anticipadamente todas las cosas. Y por eso cuando estos discípulos llegaron donde él, coincidencialmente Jesús estaba haciendo eso que dijo Isaías 35. Está sanando, está limpiando a los leprosos, está haciendo que los mudos hablen, está haciendo que los paralíticos se levanten y caminen, está haciendo e incluso que los muertos resuciten. Entonces, eso es lo que Jesús hizo. Es decir, Jesús no le dice en palabras la respuesta, les dice, mire, yo soy el Mesías por esto y por aquello, sino que les mostró las señales mesiánicas que están en Isaías 35, Jesús haciéndolas ahí en presencia de ellos. Y les dijo, vayan y cuéntenle esto a Juan. Es decir, lo que ustedes han visto, de lo que ustedes fueron testigos, vaya, cuéntenlo esto a Juan allá en la cárcel. Amén. Entonces, lo hizo no por él, sino por sus discípulos, y sus discípulos fueron testigos oculares, presenciales de las señales mesiánicas de Jesús. Amén. Bueno, tenemos otra pregunta. La hermana Heidi Aguilera nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre el botín recuperado por David, tomado por los amalecitas de tierra de filisteos, y el de Judá, al que Saúl no debía tomar de los amalecitas, desobedeciendo la orden dada por el profeta Samuel? La gran diferencia consiste en esto, no consiste en el botín, no consiste en la toma del botín en sí. Todos los que vencían en una batalla tenían el derecho de tomar lo que era del enemigo, tomarlo como botín propio, es decir, como algo que habían ganado en la guerra. Lo había hecho Abraham en el capítulo 14 del libro de Génesis, cuando venció a los invasores que habían venido y habían invadido a Sodoma. Habían robado esta gente a la gente de Sodoma. Generalmente estos invasores venían de país en país y de ciudad en ciudad, robando y tomando todo lo robado. Y esto lo tomaban ellos como un botín propio después de vencer al pueblo o aquel otro país, y lo traían con ellos, es decir, venían cargados, de tal manera que al llegar a Sodoma llegaron, y al robar ayer también a Sodoma, pues se fueron más cargados todavía, porque se robaron todas las riquezas de Sodoma y hasta las personas. Entonces Abraham, que va y los recupera los secuestrados de estos invasores, recupera también lo que estos se habían robado en Sodoma. Y Abraham, después de vencer a esta gente, recupera lo que se habían robado de Sodoma, y desde luego les quita también lo que esta gente traía consigo, es decir, el resto de botín que esta gente traía consigo, que tal vez lo habían robado en cualquier otro país del mundo. Amén. Entonces Abraham lo primero que hace es que a todos los que habían sido robados y saqueados de Sodoma les dijo, vea,
aquí, identifiquen qué es suyo y qué es suyo para que no vaya a decir más tarde que yo enriquecí a Abraham, es decir, que yo me hice rico con lo que a usted le habían robado los enemigos. A cada uno les devolvió lo que era de ellos. Lo que quedó, que era propio de los enemigos, que no lo habían robado ahí, sino que era propio de los enemigos, con eso sí se quedó Abraham, y de eso dio diezmos a Melquisedec, capítulo 14 de Génesis. Es el caso también de otro, el caso de David, cuando recupera el botín de aquellos invasores que habían venido. ¿En qué es diferente este caso? ¿En qué es diferente este caso al de Saúl? No, lo de Saúl era un caso distinto. ¿Por qué? En el capítulo 17 del libro de Éxodo, después de la batalla contra aquellos malvados que buscaron destruir a Israel cuando apenas salía de Egipto, y que fue un ataque aleve, cobarde que hicieron, eso no se hacía en la guerra. La guerra tenía unas condiciones y normalmente un enemigo tenía que citar con tiempo. En ese entonces las condiciones de la guerra es que se citaba el enemigo con tiempo y le decía que iban a enfrentarlos, y normalmente los enfrentaban cara a cara, no por la retaguardia sino por la vanguardia, venían de frente. Por eso Jesús, recuerde que él citó las condiciones de la guerra. ¿Quién? Cuando citó el ejemplo aquel de la torre, ¿quién es aquel que tiene 10,000 hombres y va a ir a la guerra con otro que viene contra él que trae 20,000? No se sienta primero y hace las cuentas si sí tiene con qué enfrentar a este ejército que viene contra él, que lo dobla en número, o si no, antes de que la batalla comience, le envía al otro condiciones de paz. Es decir, hombre, no nos enfrentemos esta vez. ¿Por qué no negociamos unas condiciones de paz? Correcto, porque normalmente, aún en la guerra, existía una lealtad. Pero estos amalecitas no tuvieron en cuenta ningún protocolo para la guerra, sino que, escondidos en los diversos laberintos de peñascos, de riscos del desierto, de cuevas y demás, estuvieron escondidos hasta que pasó toda la gente fuerte. Y cuando ya pasó toda la gente fuerte y solamente quedaron en la retaguardia las mujeres en embarazo, los niños y los ancianos más indefensos, entonces ahí sí salió Amalek y atacó a Israel. Si usted lo lee, eso fue lo que hizo el ataque cobarde. Muchos pueblos atacaron y enfrentaron a Israel a lo largo de los 40 años, pero normalmente venían de frente, es decir, los enfrentaron de una manera leal. Pero estos no lo hicieron de manera leal, sino de la manera más cobarde y aleve. Por esa cobardía, Dios condenó a ese pueblo de Amalek a desaparecer de la tierra. Eso fue lo que pasó. Por eso Dios les dijo allí, cuando entren en la tierra prometida y Dios les dé descanso en la tierra prometida, juren que desharán por la espada la memoria de Amalek de la tierra. Y se los volvió a repetir en Deuteronomio capítulo 25, diciéndoles que no lo olvidaran, es decir, esto no lo olviden, esto hay que guardarlo en la memoria, incluso no en la memoria inmediata, sino en la memoria generacional, porque Dios sabía que no serían estos, sino su descendiente lo que harían esto. Había que guardar una memoria generacional, para que cuando Dios les diera descanso en la tierra, les dijo y los hizo jurar que desharían por la espada la memoria de Amalek de debajo del cielo. A esa misión le tocó a Saúl. Entonces no se trata aquí del botín, de las vacas que trajo, se trata del rey y de las otras personas del reino que Saúl trajo en contra del mandato de Dios que les había mandado, diciendo que tenía que deshacerlos a todos con la espada. Entonces no se trata de las vacas o de lo que haya traído, sino de no haber destruido a Amalek, comenzando por su rey y por todos los demás. Eso no lo cumplió Saúl.
Por eso Dios lo desechó. Samuel tuvo que completar la misión, por eso Samuel fue el que le dio muerte al rey de los amalecitas y a los demás que había traído Saúl. Samuel lo hizo y lo hizo muy airado porque eso era el incumplimiento a un mandato que estaba bajo juramento que lo tenían que hacer cuando llegaran allí y Saúl no lo cumplió. Entonces esa es la diferencia que hay entre este y cualquiera otro de los asuntos. Amén. Bueno, y tenemos ya entonces nuestra última pregunta para entrar ya en el tema de hoy. Y la pregunta nos la hace el hermano Juan Carlos Quintero y dice: ¿habrá un cielo nuevo y tierra nueva? ¿O qué pasará con los de hoy? Sí, Apocalipsis capítulo 21 comienza con eso. Comienza con eso. Apocalipsis 20:11 comienza diciendo, o dice, 20:11, vi un trono blanco delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, el juicio final se hace en un escenario completamente distinto a lo que hoy son cielo y tierra, ¿correcto? Entendiendo que cielo es el sistema atmosférico que rodea un planeta, y tierra se refiere, cuando la Biblia refiere tierra, refiere básicamente a este planeta Tierra donde nosotros vivimos. Entonces, cuando Apocalipsis capítulo 20:11 dice, vi un trono blanco delante del cual huyeron el cielo, es decir, el sistema atmosférico que rodea esto, y desde luego la tierra, que es el centro de este sistema atmosférico, desaparecieron y el mar ya no existía más, ¿correcto? Y luego Apocalipsis capítulo 21 comienza diciendo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y ahí sí, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, cuando este cielo pase y esta tierra en la que ahora estamos, el escenario de todo lo que ha sido de la guerra del mal contra Dios, pase, entonces tendremos cielos nuevos y tierra nueva, como también lo dijo el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 en adelante, tendremos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Bueno, así es, entonces entramos ya en el tema en materia. Recordemos que en la clase pasada estábamos viendo parte también del 15, que era el concilio. Hoy también vamos a ver una partecita de eso y ya entrar entonces de una vez con lo que es la parte del 16, capítulo 16 de los Hechos. Muy bien. Al entrar a esta parte de lo que vamos a recorrer a partir de hoy, pues digamos cuál fue la conclusión general que se hizo del concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén produjo una resolución. Esa resolución es la que está escrita aquí a partir del verso 19 en adelante. Mi consejo es que no se inquiete a los judíos, a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les instruya que se aparten de la idolatría, que se aparten del libertinaje sexual, que se aparten de comer carne de animales ahogados y de comer sangre. Persisten todavía las dificultades que tenemos esta noche con uno de los equipos que está funcionando mal esta noche. Pedimos disculpas si en algún momento se ve la imagen distorsionada o como está en este momento con un poco de lluvia, como la tenemos ahí. Pedimos disculpas porque es una cuestión que la tenemos aquí sobre la marcha y ya no la podemos resolver sino hasta terminar. Esperamos que esto lo podamos resolver. Bien, entonces la resolución final consta de 4 cosas. No se le dice que los gentiles se circunciden, no se le dice que guarden la ley de Moisés. Se les hace la recomendación de guardar 4 cosas. Esas 4 cosas que deben de guardar son esas que aparecen a partir del verso 20, que están en el verso 20. Que se les instruya que se aparten del culto a los ídolos, es decir, que no le rindan culto a los ídolos.
2, que se aparten de toda clase de inmoralidad sexual. 3, que se aparten de comer carne de animales ahogados, es decir, o ahorcados, en el sentido de que los animales ahogados o ahorcados mueren con toda la sangre regada o impregnada en su carne. No se hizo un desangre como normalmente los animales que mueren o que sacrifican de manera normal en los sacrificaderos o los mataderos, sino que el animal ahorcado o rodado muere y muere con toda su sangre dispersa o impregnada en la carne. Esto, aparte de todo, es una cuestión higiénica. El animal o la carne de un animal de estos se descompone velozmente, ya que todo lo que descompone la carne es la sangre. La sangre es el factor de descomposición general. Recordemos que la sangre es como por decirlo de alguna manera figurada, el alcantarillado del cuerpo es la sangre. Por eso cuando a una persona le van a hacer la prueba de alguna enfermedad que tenga en su cuerpo, ¿a dónde van primero? A la sangre. Amén. Porque ahí es por la sangre, es por donde rueda toda la mayor suciedad del ser humano, corre por su sangre. Todas las infecciones, todas las bacterias, toda la suciedad peor que hay en un ser humano está en su sangre. Y lo mismo pasa en los animales, es igual en los animales. Por eso la sangre es la que descompone velozmente todo. Y de ahí las razones por las que no se deba comer sangre. Porque si la sangre es un elemento corruptor, que corrompe, que pudre, y uno la consume, y si la consume con carne, peor, porque entonces se encuentran las dos cosas en el sistema digestivo, la carne altamente contaminante y la sangre, y la carne, que es la que más dura en el proceso digestivo, entonces más tiempo está la carne con la sangre mezclada, haciendo toda una explosión de infecciones en todo el tracto intestinal de las personas. Entonces, por eso el no sangre y el no animales que hayan muerto con la sangre impregnada en su carne, como los animales ahorcados o ahogados. Estos elementos los puso al nivel. Algunos dicen, no, eso se hace solamente, estas cosas se hacen solamente por la conciencia de los débiles. No, esto lo pusieron al mismo nivel de los pecados de inmoralidad o de la idolatría. Y recordemos que los idólatras, escrito muchas veces, que no heredan el reino de Dios, incluyendo 1 Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante, Gálatas capítulo 5, 19, entre otros. Los idólatras, está escrito, no heredan el reino de Dios. Aquí dice que no adoren ídolos, que no tengan relaciones sexuales por fuera del matrimonio o inmoralidad sexual. Y esos pecados de idolatría o de inmoralidad sexual los pusieron a la misma altura de comer animales ahogados o de comer sangre. Es decir, alguien dice, no, yo puedo comer sangre o animales ahogados porque eso simplemente era una cuestión judía. No, aquí los apóstoles elevaron esto y lo pusieron a nivel general. Mire, lo pusieron por encima del día de reposo, lo pusieron por encima de la circuncisión. Aquí no dijeron que guardaran el día de reposo, aquí no les dice a los gentiles que se circunciden, pero sí le mandaron 4 cosas necesarias, y lo necesario en la Biblia es indispensable. Recordemos que Cristo, la palabra necesaria, la elevó al nivel indispensable. Era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase, y que muriese y que resucitase el tercer día. Era necesario, y ese necesario ahí es indispensable. Es decir, si Cristo no muere por nosotros y resucita, estaríamos perdidos. Quiere decir que ese necesario en la Biblia es un hecho indispensable. De ahí que les recomiendan que hagan estas 4 cosas necesarias.
y las cosas necesarias son esas. Vuelve a repetirlas en el verso 28, vuelven a repetir cuál fue la resolución final cuando ya escriben la carta que contiene la resolución final para ser conocida en todas las congregaciones. Dice el verso 28, al Espíritu Santo y a nosotros, mire, no es un capricho de ellos. Amén. El que primero le pareció bien eso fue al Espíritu Santo, y en el libro de los Hechos el Espíritu Santo es el que manda. Amén. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan, solamente estas cosas necesarias. Y necesario aquí, ya vimos que es indispensable. Verso 29, que deben abstenerse de comer lo sacrificado a los ídolos, que deben de abstenerse de comer la sangre de los animales, y que deben de abstenerse de comer animales ahogados, y que deben de guardarse del libertinaje sexual, dice esta versión, la versión del 60 estoy leyendo, del libertinaje sexual. Si estas cosas las guardan, harán muy bien, dicen los apóstoles en su resolución final. Entonces, y esto fue escrito, fue puesto por escrito y enviado a todas las congregaciones, para que en todas las congregaciones esto fuera de inmediata obediencia en todos los hermanos. Entonces, esa es la resolución final. Luego, ya en el verso 36, tenemos ya lo que fue la separación de Pablo y Bernabé, es decir, termina ese primer viaje misionero con la separación de Pablo y Bernabé. Por algunos desacuerdos, Pablo no estuvo de acuerdo con volver a invitar al equipo de la misión a Marcos, que era sobrino de Bernabé. En cambio, Bernabé sí quería llevarlo, entonces hubo un desacuerdo, desde luego en los mejores términos, entre ellos, y entonces Bernabé se va en otra dirección y se va con su sobrino Marcos, y Pablo pues queda inicialmente solo, pero rearma su equipo misionero con un judío muy activo, y especialmente su esposa, de una tremenda guerrera y trabajadora y evangelista como era Priscila, que además eran conocidos de Pablo de tiempo atrás, habían trabajado con Pablo en esto de la construcción de tiendas para ese entonces, que era la vivienda casi generalizada del mundo del entonces. Es decir, que para aquel entonces Pablo y Silas y su mujer eran constructores de la vivienda de aquel entonces. Trabajaban en la construcción, pero de lo que era el sistema habitacional de aquella época. Y entonces con ellos se rearma el equipo y se une a ellos también, como lo vamos a ver ya en el capítulo 16, el caso de Timoteo. En los primeros versos vemos aquí, después Pablo llegó, capítulo 16 del libro de Hechos, después Pablo llegó a Derbe y a Listra. En esta segunda expedición misionera, que ocurre 5 años después de la primera, es decir, de la que se da a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos, note que se dio la primera, descrita allí. En esa primera expedición misionera, habían visitado muchos lugares, pero donde más habían hecho énfasis en ese viaje fue en estos 2 lugares, en Derbe y en Listra, y posteriormente en Antioquía de Pisidia. Y 5 años más tarde, Pablo regresa a Derbe y regresa a Listra, donde inicialmente querían adorarlo como Dios, a él y a Bernabé como dioses, y luego terminan reaccionando contra ellos y apedreándolos, y a Pablo lo lapidaron, lo apedrearon hasta tal punto de dejarlo como muerto, y lo botaron fuera de la ciudad. A ese lugar donde Pablo estuvo casi muerto, Pablo vuelve 5 años más tarde de nuevo a las iglesias, a fortalecer las iglesias, a seguir buscando el crecimiento, especialmente en el conocimiento,
y en la sabiduría de Dios y en esa estatura espiritual que el creyente debe de desarrollar. Entonces Pablo vuelve y ya vuelve allí con un equipo distinto, ya no viene con Bernabé, sino que viene con Silas, viene con su mujer, viene y aquí va a conocer a un joven Timoteo que, teniendo su madre judía, convertida desde luego, como también lo era su abuela, como se sabrá más tarde cuando le escribe las cartas, pero su papá ni era judío ni era convertido, es decir, el papá de Timoteo, y por lo tanto, pues Pablo tendrá que hacer algún procedimiento con Timoteo, que ya lo vemos más adelante, pero por ahora se dice que de este jovencito dan muy buen testimonio, tanto los hermanos de la iglesia allí, sino también la gente de afuera da muy buen testimonio de la excelente reputación de este joven llamado Timoteo, que Pablo lo une al equipo de misiones a partir de ese momento. Entonces, eso es lo que estamos viendo en estos primeros textos. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él. Están hablando de Timoteo, que lo había descrito el verso 1, como hijo de la mujer judía, cristiana, y su padre era griego. No se dice que fuera cristiano, sino que dice simplemente que era griego. Así que Pablo quiso que lo acompañara, es decir, invita a Timoteo a que lo acompañe, pero por problemas de los judíos, no por problema, está diciendo el verso 3, por problema de los judíos. Normalmente, aquí Pablo procede a circuncidar a Timoteo, que no era circuncidado porque su padre no era judío. Entonces, quiere decir que su padre no había estado de acuerdo con que fuera circuncidado, porque él no era judío. Entonces, cuando ya el cristiano se va a unir a la misión, y como esta misión inicialmente se predicó el evangelio fue en las sinagogas judías, y después de predicarle a los judíos es que ellos saldrán a predicarle a los gentiles, pero tenían como base predicarle primero a los judíos, y para esto ingresaban a las sinagogas en los días de reposo. Y una persona no circuncidada era una profanación para los judíos entrar en una sinagoga, y especialmente entrar un día de reposo a una sinagoga en la que se hacía normalmente la devocional o la lectura de la ley. Entonces, ninguna persona que no fuese circuncidada podía ingresar a un lugar de esos, como decir, al lugar del culto judío, que era los sábados. Por eso, para no tener choque con los judíos, no que Timoteo necesitara la circuncisión para ser salvo, sino para poder seguir teniendo las puertas abiertas de las sinagogas y poder entrar libremente a predicarles, por eso Pablo decide circuncidar a Timoteo. Eso es lo que dice el verso 3. Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara para evitar problemas. No es que él tuviera un problema con su salvación, para nada. Para evitar problemas con los judíos, está diciendo el verso 3, que había en aquellos lugares, Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Cuando ellos pasaban por las ciudades, entregaban las reglas que los apóstoles y los ancianos en Jerusalén habían acordado que pusieran en práctica. Entre las recomendaciones, las cartas que Pablo estaba trayendo por todas las iglesias, son la resolución que acabamos de citar en el capítulo 15 del libro de los Hechos, donde incluía estas 4 cosas y en ellas no está incluida la circuncisión. Es decir, en las mismas iglesias les dejaba por claro de que eso de la circuncisión no lo necesitaban para ser salvos, correcto. Mas, sin embargo, para no tener problemas con los judíos, hicieron eso. Así, eso es lo que pasó. Así que las iglesias, verso 5, eran confirmadas en la fe y su número aumentaba cada día. Aquí viene, a partir del verso 6 en adelante, una misión específica. Dijimos que el que manda en todo el libro de los Hechos es el Espíritu Santo.
Amén. El Espíritu Santo es el que manda en el libro de los Hechos de principio a fin. Por eso algunos han sugerido que no debiera llamarse este libro el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y aquí viene su intervención, otra vez la intervención del Espíritu Santo. Verso 6. Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, es decir, ellos quisieron ir a Asia Central, lo que hoy es Turquía. Asia Menor se conocía como aquel entonces. Lo que hoy es Turquía, el Espíritu Santo, ellos quisieron ir a Éfeso, es decir, la ciudad principal en aquel entonces de lo que hoy es Turquía, no era propiamente, ¿qué diríamos? Estambul, ni nada de eso, porque estas ciudades no existían. La ciudad principal de lo que hoy es Turquía era Éfeso. Por eso allí estaba el templo de la gran diosa Diana, porque era la ciudad principal de toda la provincia de Asia Menor. Y Pablo quiso ir a Éfeso, pero el Espíritu Santo consideró que no era el tiempo. A Éfeso se llegaría otro día, se iría más tarde, no ahora. Generalmente el Espíritu Santo no es que no quiere que se predique en Asia, sino que el Espíritu Santo maneja sus propios tiempos. Dios maneja sus tiempos como Él quiere. Y lo hace de la manera que Él quiere direccionar su obra. En el caso de Colombia, el hermano hermano Larsen, sí, Werner, tuvo la visión de venir a Colombia. Había podido tener la visión de ir a Argentina, de ir a Brasil, de ir a Perú, de ir a Ecuador inicialmente, pero no, la visión que el Espíritu Santo le puso a él fue Colombia. Dios lo direccionó a Colombia. Cuando leemos el libro de un hombre con una misión del hermano William Dross, encontramos lo mismo, que siendo un soldado de la Segunda Guerra Mundial, que obligado, no fue por voluntad de él, sino que obligado tenía que ir a prestar servicio militar en la Segunda Guerra Mundial, y allá, mientras preparaban unos explosivos para volar un puente, para dejar aislada completamente la ciudad de Berlín, para poderle dar el golpe final a Adolfo Hitler en esa Segunda Guerra Mundial, mientras ponían las cargas que harían volar en pedazos ese puente principal y Berlín quedaría aislada, en ese momento, y él era uno de los que le tocaba salir a poner una de esas cargas, y todos los que salían, normalmente los francotiradores que Alemania tenía por ahí, los mataban. Y mientras él espera el turno, que no sabe si sobrevivirá o lo matarán también mientras pone la carga, vio la visión de un mapa que se abre frente a él en una visión, y en ese mapa aparece un lugar que él no conocía. Y en lo que el mapa más tarde, cuando él pudo estudiar dónde quedaba ese lugar que había visto en la visión, ese lugar era Colombia, ¿correcto? Donde Dios lo estaba direccionando de que cuando saliera de ahí vivo y que lograra sobrevivir, tendría una misión por cumplir, que sería venir a predicar el Evangelio a un lugar llamado Colombia. Y así sucesivamente. Entonces, esto del direccionamiento del Espíritu Santo se ha dado también en el mismo caso de la misión colombiana. Cuando el hermano Johnson, muriendo en la ciudad de Cali, uno de los que primero predicó el Evangelio en la ciudad de Cali, cuando el hermano Johnson está a punto de morir, mandó llamar al hermano Dross, que para aquel entonces estaba en Cartagena, trabajando al lado de una misionera llamada de apellido Cooper. Es llamado por el hermano Johnson para que vaya a Cali, porque él se ve enfermo y sabe que morirá, para encargarle la misión, porque el hermano Johnson antes de morir había visto, era un hombre de oración,
que subiendo a ese alto de las Tres Cruces había visto todo ese valle ardiendo en llamas, y la llama que veía sabía que era la llama del Espíritu Santo, y supo que en todo ese valle habría un gran avivamiento, un gran derramamiento del Espíritu Santo. Dios haría una gran obra y salvaría miles de personas en todo ese valle del Cauca. Entonces, pero sintiendo que por su salud no lo lograría hacer él, por eso le encargó esta misión al hermano William Dross, y lo llamó y le contó la visión que había tenido para que él la realizara, y es así como el hermano Dross se dio a la tarea desde entonces de predicar el evangelio no solamente en Cali, sino por todo el Valle del Cauca, obedeciendo a la visión que el hermano Johnson antes de morir había tenido. Entonces normalmente en las misiones interviene siempre el Espíritu Santo, porque las misiones son las misiones del Espíritu Santo desde Hechos para acá, y hasta que la iglesia esté aquí será la misión del Espíritu Santo. Esto está dirigido por el Espíritu Santo de principio a fin. Por eso cuando Pablo intenta ir a Asia Menor, es decir, a Éfeso, el Espíritu Santo le dice: no es el tiempo, hay que seguir navegando recto. Luego quiso ir a Bitinia, otra parte también de lo que hoy es Turquía, y el Espíritu Santo también le dijo que no. Por eso tuvieron que seguir navegando en línea recta. Por eso el verso 8 dice: entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Y de allí una noche Pablo, estando en Troas, porque Pablo entonces no sabe qué hacer, el Espíritu Santo le dice: usted no va a Asia, usted no va a Bitinia, entonces ¿qué hago? Es decir, ¿para dónde sigo? Por eso así, verso 9, allí Pablo una noche tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicante le decía. Note la forma como dice, suplicante, era una súplica. Le decía: pasa a nosotros y ayúdanos. Macedonia era el punto más lejos por ahí, es decir, de donde ellos están es el punto más lejos. Éfeso está cerca, Bitinia está cerca, pero hay que ir más arriba y hay que dejar ya lo que hoy conocemos como, ya hoy que es las divisiones políticas, hay que dejar el continente asiático y cruzar e ir hasta Europa, internarse en Europa, llegando hasta lo que hoy es Grecia, llegando a una región griega llamada Macedonia. Por eso la visión que se le muestra es un varón macedonio, es decir, es un varón que está en una región griega, de donde había surgido Felipe el Macedonio, que fue padre de Alejandro, y de donde era natural, o donde había sido natural también Alejandro Magno, hacia los siglos IV antes de Cristo. Entonces, hacia allí lo direcciona el Espíritu Santo, diciéndole, mostrando en la visión, un varón macedonio que sale y le dice: pasa a nosotros, no dice pasa a mí. Entonces, da por hecho de que no se trata solamente de un hombre, sino que Dios tiene un pueblo para él en ese lugar de Macedonia, y esa es la prioridad del Espíritu Santo ahora. Pasa a nosotros y ayúdanos, dijo el varón macedonio en su súplica. Después que Pablo tuvo la visión, enseguida, es decir, Pablo sabe que esa es la dirección del Espíritu, y como es la dirección del Espíritu, es la que hay que seguir. Después, por eso el verso 10 dice: después que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos, y ya aquí, aparte de Silas, Priscila y Timoteo, aquí ya se sube al barco un médico famoso, historiador, filósofo, que se había convertido al Señor en la iglesia de Antioquía en el tiempo que Pablo y Bernabé administraron la iglesia en Antioquía, la iglesia que los envió al campo misionero. Allí se había convertido un médico muy influyente, una persona de un estatus muy alto, historiador, filósofo, no era judío, era gentil, pero un tremendo cristiano. Entonces, por eso en el verso 10, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos, el escritor a partir de aquí,
hace parte de la expedición. No dice se dispusieron, sino que él dice nos dispusimos. Quiere decir que en ese momento Lucas se subió al barco con ellos. A partir hacia Macedonia, pues estábamos ya, note que él se incluye en la misión, estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando, Lucas se incluye él, que también a él lo está llamando para anunciarles el Evangelio. Y ya con esto vendrá el encarcelamiento que se va a dar al llegar allí. Ya vamos a ver en el próximo capítulo la situación que se va a presentar. Primero, con una colonia de mujeres allí en Filipo, la ciudad capital de esta provincia, en honor de Filipo, el padre de Alejandro, que así se llamaba, la ciudad había quedado con su nombre. Pero todos los detalles de cómo se predica y no se predica en una sinagoga, porque parece que allí no había ninguna sinagoga judía, y era un grupo de mujeres piadosas que se reunían a la orilla de un río para orar, y a esas fue que Pablo y su comitiva fueron guiados inicialmente por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Después la joven que tenía el espíritu pitonizo o de adivinación, y después el azote y el encarcelamiento, y después la conversión del carcelero. Veremos todos estos detalles en el próximo episodio de la Escuela de Jesús, siendo la voluntad del Señor.